¿Cómo andan, gente? Sean bienvenidos a este nuevo gameplay. En esta ocasión voy a arrancar lo que es este jueguito para celular. O sea, no sé qué otro celular está, pero yo lo voy a jugar en Android. Bueno, directamente en lo que es el emulador para PC de Android llamado BlueStack. A ver, arrancamos el juego. Bueno, tiene buena gráfica. Crash, acabo de detectar uno de los drones hormiga nitro del Dr. Neocortex en el bosque de las tortugas. El suero del portal Nitro que te ha dado debería mandarlo. Que te he dado. Estoy leyendo cualquier cosa. Ajá, bueno, ahí. Lean ustedes porque creo que estoy medio dormido. Todavía tengo el cerebro medio dormido. Así que yo me voy a dedicar nomás a lo que es jugar. Arrancamos. Ajá, bueno, se controla así. Esto para arriba. No me diga que voy a tener que mover el mouse durante todo el juego. Porque es medio incómodo, o sea. Bueno, es un juego, ¿no? Tengo que acostumbrarme, si no voy a ver si después puedo controlar con el teclado. Bueno, para los costados se mueve con el teclado y no sé por qué si gira también. Pero no sé si puedo hacerlo saltar con el teclado. A ver. Acá me tengo que agachar supuestamente. Sí. Ajá. Cajita del checkpoint. Vamos a... Ajá. Acá tengo que saltar. Venga. No me voy a arriesgar comenzando la partida a mandarme la cagada de querer controlarlo con el teclado y cagar muriendo. Listo. Pero por lo menos para los costados sí lo estoy usando con el teclado. Ajá. Corre, corre. Saltamos un honguito, otro honguito. Dron hormiga nitro. Bueno, a este supuestamente es el que vine a buscar. Tengo que derrotar ahora. Otra máscara de Aku Aku. Tienen la invisibilidad de Aku Aku. Busca ese dron hormiga. Ajá. Ahí tengo la máscara puesta. Ajá. ¿Qué carajo está tirando ese dron hormiga? ¿Tipo ese pelotas de helado, de menta o pelotas de moco? Ajá. Ajá, le tiro con una botellita con un químico medio misterioso. Ah, eso es lo que había dicho Coco. Creo que se llamaba Coco, ¿no? La chica. Ajá. Ya tan. Ajá, esto supongo que es una gema o un perfume. Ah, gema de poder. Tiene forma de perfume. Has conseguido una gema de poder. A ver. Poder, maripú. No, marsupial. Nada, muy chiquitito para estar leyendo esas cosas. Ajá. El Aku Aku se volvió dorado. Al portal se viene solo. Voy a descargar la ubicación de otras amenazas. Bueno, no. Supongo que no lo van a notar porque en este momento seguramente lo habré cortado. Tuve que bajar una actualización de 400 y pico de mega. Bueno, esto sería el menú principal, vendría a ser, ¿no? La pantalla de inicio del juego. Es como los otros juegos, directamente están las diferentes opciones. A ver, continuar. Ahora me va a enseñar a usar lo que es este mapa seguramente. Bueno, y marca la fecha que tengo que cerrar esto de Gorilla Nitro. Está compinchada con Cortex. Hemos derrotado a su banda. Este enemigo nunca lo vi en ningún otro juego. No lo conozco. Capaz que aparece en Crash. El nuevo Crash, no el Crash 4 que le llama. Pero yo hasta el último que jugué fue la versión remasterizada. Que no tendría por qué traer nada nuevo a los que eran Crash 1, Crash 2 o Crash 3. También jugué Crash Guerra del Coco Maníaco. Y tampoco estaba ese gorila. Esos juegos también los tengo subidos en el canal. Pero este gorila y estos bichitos raros no los conozco. Bueno, ya me tacharon uno. Ahora el siguiente es este. Batalla. Bosque de las tortugas. Arrancamos a correr. Ahora busco un cangrejo nitro. Y mándalo a paseo a su dimensión. Toca para correr. Vamos a correr. Ah, me apareció Aku. Me acuerdo antes yo le decía Boomerang directamente en vez de Aku. Al principio, ¿no? Cuando no sé cuántos años habré tenido cuando le decía Boomerang. Creo que tenía 10 o menos. Ahora soy un viejo. Ah. Esta es tortuguita, me acuerdo del Crash 2. Por ser te puede girar, deslizarte. No, pisarlo ni en pedo. Eso nunca se tendría que pisar porque era directamente casi como saltar en un pozo. Tienen unas sierras en la espalda. Después estaban los otros que sí que había que pisar, que tenían los pinches a las partes del costado del caparazón. Los nitros que no se tocan porque revientan automáticamente. No sé si estarán las cajas de TNT, que son las que se activan pisando.
O también se la puede hacer estallar, pero nos llevaría con ellas, a menos que tengamos a Aku Aku haciéndola explotar. Tenga. No sé. Ajá, acá me tengo que agachar. Bueno, no me agaché. Pero ahí está el cangrejo. Allá. O sea que todos atacan con la misma cosa. Con el mismo helado de menta. Coco Bandicoot, sí, estaba correcto el nombre de Coco. Checkpoint. Otro Aku Aku. Y... Bueno, no, esta parece más grande, estas pelotas. Parecen bichitos bolitas. Ajá. Hace color soy yo. Tenga... Bah, ¿por qué no? Si apreté justo, te lo juro que la apreté en el medio. No sé por qué en cualquier lado se desactivó. Para arrojar el potecito ese con ese químico raro. Un teletransportador dimensional líquido vendría a ser algo así. A la base. Cangrejo nitro atrapado. Me quedan 2 creo. Y en el medio está... Debe ser el... Son boss. O dicho el jefe de la zona, ¿no? Porque este que vendría a ser como el mapa 1. Ajá. Yo termino tenemos la gema de poder de ese cangrejo nitro. Ah, cada uno de los monstruos nos va a dar una gema de poder, parece. Ahí está arriba, que será una hormiga, parece una abeja. Una avispa. Avispa o hormiga, y hay otro cangrejo también. Dron hormiga. Ajá. Y no tengo la botellita esa. Ajá. Tengo que aprender de dónde sacar ahora. Acá tengo uno. Y lo tengo que arrastrar supuestamente acá. Y ahora tengo que salir al carajo de acá. ¿Y ahora qué? Acá es la isla. ¿Ves eso? Hay corteza brillantes en la isla Wumpa. Vamos. A correr. No entiendo. Ah, mirá. Me dan opción para cambiar. ¿Mofeta? No sé qué carajo es mofeta. Si alguien sabe lo que significa mofeta, por favor déjenlo en la caja de comentarios. No quiero estar buscando en Google primaveral. O sea, primaveral sí, en modo con los colores esos. Pero Crash mofeta. ¿Y este no tiene nombre? Ah, granjero espeluznante. Pensé que decía cangrejo. Ese hay que comprarlo. Este... Crash discoteca, o sea, un Crash Steam Power también hay que comprarlo. Y el único que tengo gratis es este, Crash Mofeta. Pero no sé qué es mofeta. Toma ya, has recogido una corteza brillante. Justo un ingrediente que necesito. Ajá. Sigue reventando esa caja para conseguir más. O sea que estoy juntando ingredientes. Creo que son ingredientes para armar esas botellitas, ¿no? Esos líquidos. Para poder enfrentarnos a los diferentes mini jefes que hay en los mapas. O algo así, no sé. Supongo que es para eso, ¿no? Bueno, allá arriba me está contando. No sé qué carajo estoy juntando, pero es algo medio raro. Parecen frutas pero raras. No sé si parece una berenjena mutante. O las berenjenas son violetas, pero esa es verde y blanca. Acá 2 flechas. Es hora de volver a la base. Hermanito, sal por la izquierda. Derecha, ajá, esta es la izquierda, sí, me confundo a veces con la derecha y la izquierda. Gracias por el aviso. Tenga. Un momento, y eso no lo sabía. No sé si está bien el juego o está mal, pero no sabía que Crash y Coco eran hermanos. No sé si es un error del juego o vendría a ser de los guionistas del juego, pero no sé. Porque no, o simplemente yo no sabía directamente que ellos son hermanos, ¿no? Recoger esta carrera con el total de 1650. Ajá, bueno. Ajá, y acá me dice que tengo que armar. Y ahora me dice tocar acá. Ahí arriba está la hormiga. La hormiga dron, otra hormiga. Me dice 2 de 5 diamantes. En total son 140. Me marca el juego. Crash, encuentra un dron hormiga nitro y obtén su gema de poder. Listo. 140 gemas en total son, me dice. No sé si son 140 gemas en el mapa o el total del juego hasta que se actualice. Porque el juego salió hace poco, si no me equivoco.
Primera vez que estoy jugando un juego, como decir, no popular, ¿no? Pero un juego del momento, porque suelo jugar juegos viejos, no tan viejos, ¿no? Viejo yo, pero los juegos no. O sea, porque me gusta los juegos con modo historia, aunque no encuentro el modo historia en este juego, pero usualmente me gustan jugar juegos modo historia, como que me gusta introducirme en lo que es un juego. No me gustan los juegos mucho, juegos online o juegos Battle Royale, cosas así. A mí me gusta más lo que sea historia, no me gusta lo que sean competitivos. Ajá. Voy modo UCA, Crash menguante, no me acuerdo cómo carajo se llamaba este Crash raro. Mangual. Bueno, espero que me lo digan en la caja de comentarios porque no quiero buscar de nuevo el nombre de este Crash para buscarlo en Google. Listo, hormiga atrapada. Ahora el portal, nos vamos para allá y bueno, otra diamante. Y nos van a mandar a buscar un cangrejo seguramente, porque era el siguiente en la lista. Y después en el medio está el gorila. Dron hormiga, listo. Próximo desbloqueo, es una bomba parece. Una bomba del líquido ese verde. Cometa. Tengo que ir por este. Pero me dice que me falta. O sea que tengo... ¿Por qué me marca esto? Ah, tengo para reclamar, mira. Ah, como que hice misiones de Aku Aku, sí. Hice una misión. Bueno, acá me dice que tengo que hacer algo con esto. Bueno, armo uno de estos. ¿Y ahora qué? Ah, me cobran un diamante, un cristal de los violetas. Ajá, el gorila de nuevo. Ahora batalla otra vez. Y ahora sí. Crash Mofeta era, me acordé. Y justo ahora lo muestran. El clásico. A correr con el clásico. Esto es para explotar los nitros. Por el simbolito nomás lo sé. Gira, destruir la caja con signo para explotar cualquier objeto de nitro. Listo. Otra máscara. Aku Aku dorado. Uno más y se convierte en el Aku Aku. Va, me vuelve Crash Super Saiyajin fase 5. A ver. Ajá, por arriba, por abajo, suavecito, bien pegado. Y acá tengo un hongo para subir para arriba. Explotar los nitros. Más duraznos. Checkpoint. Bueno, punto de control, te lo dicen acá. Aunque sí, es lo mismo, ¿no? Traducción. Ahí está el cangrejo. Está el cangrejo y tengo otro Aku Aku adelante, encerrado en la cajilla. Con esto me hago Crash Super Polenta fase 7. Ajá. Pues estas pelotas son mucho más grandes que las que tiraba el otro cangrejo. Ah, no. Tira de forma alternada. Ahí está. A ver en el medio. Pero si aprieto en el medio, ¿por qué me engancho en cualquier lado? En el medio justo estoy apretando o calculando para que caiga y... Bueno, 4 gemas de poder. De 140. Ajá, ahí me desbloquearon la bomba. Calculo que con esa bomba es para el gorila. 4 de 4 me dice. No sé si el gorila me va a dar otro diamante. Pero si son 4... Y me dice que el total del juego tiene 140. Es un lindo cantidad de mapas vendrían a ser. A ver. 3 por 4, 12. 45 mapas, si no me equivoco. Ah, no, pero el gorila también me va a dar una super gema. Entonces son... Ajá. 30 mapas serían 150 gemas en total. Así que son menos de 30 mapas. Ajá. Estas que son moras, uvas. Uvas parece, ¿no? Ahí hizo crecer un hongo. Ah, mira, ¿dónde salió? Sí. Ah, claro, le pegó al hongo y subí para arriba. Ajá. O sea, son
¿Ugas explosivas? Porque parece que tiene un cosito arriba, ¿no? Checkpoint. Ah, tendré que habérmelo guardado. Aunque como está todo configurado así medio raro, yo me muevo para el costado y es como atacar directamente. No es que aprieto dos botones a la vez. Oh, sí, bueno, se ha apretado veces a la vez de forma automática, se vendría a decir, ¿no? Ahí atrás había algo, parece. Durazno. Salto. A ver si puedo pensar. Ahí está el gorila. Y este me va a dar el último diamante. Me tiene que dar el diamante número 5 de este mapa. El gorila escorpión. Ah, mira, tengo para atacar con esto. O sea, es un enfrentamiento diferente a lo que fueron contra la hormiga y el cangrejo. Ah, pero este es bastante fácil, ¿eh? Ah, ya. Bueno, mejor me callo. ¿Por qué no le pegó? Ahora sí. Tenga. Ah, y ahora sí. Ahora le tiro la super... casi en el medio. Ajá. ¿Por qué? Eso me pasa por no cerrar todas las aplicaciones. Todo tildado. Sí. Debería haber cerrado lo que es Google Chrome. El baile de Crash, todo tildado. Tílate, todo tildado. Bueno. Por lo visto va a ser bastante largo el juego. Después voy a sacar el cálculo. Son 140 gemas, hasta ahora tengo 5. Ah, ahora se destiló. Gema de poder. 140 gemas de poder son en total, yo tengo 5. Y bueno, hasta acá queda este gameplay. Nos veremos en la próxima, en el segundo gameplay. No, esto no tiene capítulos, así que no sé cómo nombrarlo. Entonces, dejamos este video hasta acá y nos veremos en la próxima.